Reddit Necota presenta. Mi esposo acaba con mi hijo y su hermana quiere acabar conmigo. No olvides suscribirte para más contenido y darle like si te gusta la historia. Esto es algo que jamás pensé que compartiría, pero ya no tengo nada que perder. Mi nombre es Laura, y esta es la historia de cómo mi esposo, Tomás, acabó con la vida de nuestro hijo Diego y cómo, en mi búsqueda de justicia, me enfrenté no solo a él, sino a toda su familia, especialmente a su hermana Verónica, quien se convirtió en mi peor enemiga. Lo que empezó como una tragedia personal, se transformó en una batalla donde la verdad, la culpa y la justicia se retorcieron hasta ser irreconocibles. Después del accidente, me encontré en el centro de una tormenta que no esperaba. El dolor por la pérdida de Diego era devastador, pero pronto descubrí que este dolor no sería lo único que tendría que enfrentar. Desde el momento en que se supo que Diego había muerto en ese terrible accidente, la familia de Tomás se movilizó en su defensa, apuntando sus dedos acusadores directamente hacia mí. Verónica, su hermana, fue la primera en hacerlo, y pronto se unieron sus padres y otros miembros de la familia. Verónica, una mujer de hielo, calculadora y manipuladora, no perdió tiempo en colocar la culpa sobre mis hombros. Laura, ¿tú sabías que Tomás no estaba en condiciones de cuidar a Diego?, decía con esa voz fría que me helaba la sangre. Tú fuiste quien lo dejó ir, y ahora quieres hacer que mi hermano pague por un accidente que podría haberle pasado a cualquiera. Cada palabra que decía estaba diseñada para destrozarme, y lo hacía con la precisión de un cirujano, cortando en lo más profundo de mi alma. Los días que siguieron al accidente fueron un infierno. Mientras yo estaba consumida por el dolor y la culpa, Verónica estaba ocupada en una campaña implacable para destruir mi reputación. Empezó en las redes sociales, donde difundió la idea de que yo había sido una madre negligente, que había abandonado a mi hijo al cuidado de un hombre que claramente no estaba capacitado para protegerlo. Laura nunca debió haberse casado con Tomás, escribió en una publicación que rápidamente se hizo viral entre nuestros conocidos. Si lo conocía tan bien como dice, entonces debió saber que no era apto para cuidar a Diego. Ella lo empujó a este punto, y ahora quiere arruinarlo aún más. El impacto de su campaña fue devastador. Vecinos, amigos e incluso familiares comenzaron a distanciarse de mí, convencidos de que yo era la verdadera culpable de la muerte de Diego. Recibía miradas de reproche cada vez que salía de casa, y pronto comencé a sentirme como una paria, incluso en mi propia comunidad. Las palabras de Verónica me perseguían, y aunque intentaba ignorarlas, no podía evitar que se incrustaran en mi mente, aumentando la carga de culpa que ya llevaba. Pero Verónica no se limitó a las redes sociales. También utilizó su posición como abogada para hacerme la vida imposible. Inició acciones legales en mi contra, acusándome de ser una madre negligente y exigiendo que fuera sometida a una evaluación psicológica. Queremos asegurarnos de que Laura esté en condiciones de tomar decisiones racionales, dijo Verónica en la corte, con esa misma frialdad que había mostrado desde el principio. Después de todo, estamos hablando de alguien que permitió que su hijo muriera. Cada audiencia era un suplicio. Sentía como si todo el mundo estuviera en mi contra, y Verónica aprovechaba cada oportunidad para humillarme y cuestionar mi capacidad como madre. Laura no solo falló como esposa, dijo en una ocasión, también falló como madre. Es evidente que su juicio estaba nublado por el odio hacia mi hermano, y eso la llevó a tomar decisiones que resultaron fatales. Cada palabra suya era un golpe, y a medida que la batalla legal se intensificaba, mi resistencia se debilitaba. Mis propios padres, que al principio me apoyaron, comenzaron a dudar de mí a medida que la influencia de Verónica se hacía más fuerte. Laura, me dijo mi madre un día, con lágrimas en los ojos, solo queremos lo mejor para ti, pero tienes que admitir que tal vez cometiste errores. Tal vez deberías hacer las paces con Verónica y la familia de Tomás. Era como si todos a mi alrededor estuvieran cayendo en la trampa de Verónica, y eso me dejaba completamente sola. La situación llegó a su punto más bajo cuando Verónica organizó una cena familiar para hablar de la situación. Fui ingenua al pensar que tal vez, por una vez, podrían mostrarme algo de compasión. Pero fue una emboscada, pura y simple. Al llegar, me encontré rodeada por la familia de Tomás, todos ellos con miradas frías y calculadoras, como si estuvieran listos para devorarme. Laura, queremos entender por qué hiciste lo que hiciste, comenzó Verónica, con su habitual tono de falsa preocupación.
Queremos saber por qué permitiste que Diego se fuera con Tomás, sabiendo que él no estaba bien. Intenté defenderme, explicando que Tomás había insistido, que yo solo quería un poco de paz, que Verónica misma había apoyado la idea. Pero cada palabra mía fue recibida con incredulidad y desdén. Eso es mentira, murmuró su padre, con una voz que reflejaba todo el desprecio que sentía hacia mí. Tomás nunca haría algo que pusiera en peligro a Diego. Tú debiste haberlo sabido. La noche terminó en gritos y lágrimas, con Verónica lanzándome acusaciones tan dolorosas que me dejaron sin aliento. Todo esto es culpa tuya, gritó, su máscara de frialdad finalmente desmoronándose para revelar la furia que siempre había ocultado. Destruiste a mi hermano y ahora quieres destruirnos a todos, pero no lo permitiremos. Fue en ese momento que supe que no podía seguir permitiendo que Verónica y su familia me destrozaran. Inicié el proceso de divorcio, y no me detuve ahí. Presenté demandas, luché por cada centavo, y finalmente le quité todo, la casa, los ahorros, todo lo que una vez había sido nuestro. Verónica peleó con uñas y dientes, pero esta vez, no pudo salvarlo. Sin embargo, incluso después de haberle quitado todo a Tomás, no sentía alivio, no sentía justicia. El vacío dentro de mí era cada vez más profundo. A medida que el divorcio avanzaba, Verónica no dejó de atacarme. Utilizó todos los recursos a su disposición para pintar una imagen de mí como una esposa vengativa y una madre incapaz. Incluso presentó testigos falsos, amigos de la familia que afirmaron que yo había empujado a Tomás al alcoholismo, que lo había alienado de su propio hijo, y que ahora intentaba destruir lo poco que le quedaba. Cada nueva acusación era más infundada y cruel que la anterior, pero Verónica sabía cómo hacer que sonaran plausibles, cómo sembrar la duda en la mente de todos. La audiencia final del divorcio fue un espectáculo de horror. Verónica estaba allí, sentada al lado de Tomás, mirándome con esos ojos fríos y calculadores que nunca olvidaré. «Estás haciendo esto para castigarlo», dijo, su voz gélida y sin rastro de emoción. «Pero no conseguirás nada más que arruinar tu propia vida. Tomás es el padre de tu hijo, ¿cómo puedes hacerle esto?» No pude contenerme más. Todo el dolor, la ira, la frustración que había acumulado estalló. «Él mató a nuestro hijo, Verónica», grité, «y tú has hecho todo lo posible para que no pague por ello. No hay nada que puedas decir o hacer que cambie el hecho de que Tomás es un asesino y tú lo estás protegiendo». Pero mis palabras solo fueron recibidas con un silencio helado. Al final, gané el juicio de divorcio, pero la victoria no me trajo consuelo. Tomás quedó arruinado, sin casa, sin dinero, sin nada. Pero yo también me sentía vacía, como si la batalla me hubiera dejado sin fuerzas para seguir adelante. Poco después, recibí una última carta de Verónica. En ella, me culpaba nuevamente por todo lo que había pasado, pero lo más desgarrador fue cómo describió el estado de Tomás en sus últimos días. «Mi hermano no merecía esto», escribió. «Murió solo, destrozado por lo que hiciste. Pero no te equivoques, Laura. Esto no ha terminado». Semanas después, Tomás fue encontrado muerto en su apartamento, rodeado de botellas vacías, un final que yo había anticipado, pero que no me dio ninguna satisfacción. Verónica había hecho todo lo posible por salvarlo, pero ni siquiera ella pudo evitar que Tomás sucumbiera a la culpa y la desesperación. No mucho después de su muerte, comenzaron a llegar las verdaderas consecuencias de la campaña de Verónica. Su influencia se extendió más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Verónica usó cada contacto, cada recurso disponible, para asegurarse de que mi vida fuera un infierno constante. No solo me aisló de la familia de Tomás, sino que también se aseguró de que ninguna de mis amistades previas quedara intacta. Mis antiguos amigos, aquellos que habían estado a mi lado durante los primeros años de mi matrimonio, comenzaron a distanciarse, algunos debido a la presión directa de Verónica, otros porque simplemente no querían verse involucrados en lo que ella había convertido en un circo mediático. Pero eso no fue todo. Verónica, con su frialdad calculadora, comenzó a enviar cartas anónimas a mis empleadores, insinuando que yo era mentalmente inestable, una mujer destrozada por la culpa que podría ser un riesgo para cualquiera que trabajara con ella. Pronto, las oportunidades laborales comenzaron a desaparecer, las puertas que antes estaban abiertas se cerraron de golpe.
Los pocos empleos que logré conseguir después del divorcio duraron poco, siempre terminaban abruptamente con excusas vagas, pero el patrón era evidente. Verónica estaba detrás de todo. Mi aislamiento se profundizó. No solo había perdido a mi hijo y mi matrimonio, sino que ahora también estaba perdiendo mi sustento y mi dignidad. Cada intento de reconstruir mi vida fue saboteado, cada esfuerzo por seguir adelante era arruinado por la sombra de Verónica, que parecía decidida a destruirme por completo. En mi soledad, comencé a dudar de todo. La culpa que sentía, esa culpa que Verónica había cultivado en mí como un veneno, comenzó a corroerme desde adentro. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo era, de alguna manera, responsable de la muerte de Diego? Las noches se convirtieron en un tormento, mi mente una prisión de pensamientos oscuros y acusaciones autoinfligidas. Verónica había logrado hacerme su prisionera, no solo en el sentido legal o social, sino en lo más profundo de mi psique. Mi madre intentó ayudarme, pero incluso ella comenzó a dudar de mi versión de los hechos. Laura, tal vez deberías considerar mudarte, me sugirió un día. Comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de todo esto. Pero yo sabía que no importaba a dónde fuera, Verónica seguiría encontrándome, seguiría asegurándose de que no pudiera escapar de la culpa que ella misma había sembrado. Finalmente, después de meses de hostigamiento, decidí enfrentar a Verónica por última vez. No podía permitir que siguiera destrozando mi vida sin al menos decirle lo que sentía. Fui a su oficina, un lugar frío y estéril que reflejaba su personalidad a la perfección. Al verme, su expresión se endureció, pero había una chispa de triunfo en sus ojos. Laura, dijo, como si mi presencia fuera una molestia menor. ¿Qué haces aquí? He venido a decirte que ya no puedes seguir destruyéndome, le respondí, mi voz temblando por la ira contenida. Has hecho todo lo posible para arruinar mi vida, pero no te daré el gusto de verme caer. Sé que no puedes perdonarme por lo que le pasó a Tomás, pero no soy la única culpable aquí. Verónica se levantó de su escritorio y caminó hacia mí, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Laura, dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos, tú no entiendes. Esto no es sobre perdón. Esto es sobre justicia. Tomás murió por tu culpa, y no descansaré hasta que todos lo sepan. Puedes intentar reconstruir tu vida, pero siempre estaré aquí, asegurándome de que nunca lo olvides. Salí de su oficina con el corazón destrozado, pero también con una nueva resolución. Sabía que Verónica nunca me dejaría en paz, que nunca me permitiría olvidar lo que había pasado. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con el miedo y la culpa que ella había plantado en mí. Tenía que encontrar una manera de liberarme de su sombra, de seguir adelante a pesar de todo lo que había perdido. Comencé a planear mi escape, no en un sentido físico, sino emocional y psicológico. Busqué ayuda profesional, algo que había evitado durante tanto tiempo por miedo a que Verónica usara mi vulnerabilidad en mi contra. Pero sabía que era la única manera de romper con el ciclo de culpa y miedo que había permitido que Verónica controlara mi vida. Poco a poco, comencé a reconstruir mi fortaleza interna, a desafiar las mentiras que Verónica había sembrado en mi mente. Finalmente, decidí mudarme a otra ciudad, no porque creyera que Verónica no me encontraría, sino porque necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera sanar sin las constantes cicatrices que ella seguía abriendo. Dejé atrás todo lo que me recordaba a Tomás, a Diego, a la vida que había perdido. Era doloroso, pero sabía que era necesario. Verónica siguió intentando interferir en mi vida, pero con el tiempo, sus esfuerzos se volvieron menos efectivos. No porque ella hubiera perdido poder, sino porque yo había aprendido a no darle poder sobre mí. Comencé a construir una nueva vida, no perfecta, no sin dolor, pero una vida que era mía, libre de las cadenas que Verónica había intentado ponerme. Aún llevo la cicatriz de lo que pasó, la culpa nunca desaparece por completo, y hay días en los que el dolor de perder a Diego es tan intenso como el primer día. Pero ahora sé que mi vida no se define por la tragedia, ni por el odio de Verónica, ni por el juicio de los demás. Es mi vida, y aunque esté llena de sombras, también es mía para reconstruir. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete. También puedes dejar tu historia en los comentarios si quieres que la contemos en algún video. Hasta luego.